Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer en esta tarde. Y dice, hermanos, en el verso 21, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Amén. Es la bondad, hermanos, de tomar asiento. En esta tarde hemos, hermano, leído esta porción de la palabra del Señor que relata acerca del cumplimiento de la profecía bíblica acerca de el primer advenimiento del Hijo de Dios. Yo les decía, hermanos, que nuestra iglesia, por algunas circunstancias, no celebramos Navidad porque hay varias razones. Una de ellas es que Jesús no nació, óigalo bien, no nació en diciembre, 100%, no nació en diciembre. Escuche esto. Una conversación entre un sacerdote y un pastor. Y el sacerdote decía: pero ustedes nos acusan a nosotros. Y nos acusan de idólatras, y nos acusan de muchas cosas. Sin embargo, dijo el sacerdote, ustedes hacen muchas cosas que nosotros hacemos. Y uno de los ejemplos que él puso fue: nosotros, dijo, nos inventamos la fiesta de Navidad y ustedes la celebran, dijo. Entonces, dijo, están igual que nosotros. Pero dejemos eso por un lado. Quiero decirles también que escuchaba recientemente que los legisladores estadounidenses, no todos por supuesto, pero muchos de ellos, hermano, están empeñados en que haya una ley que prohíba todo lo que concierne a Christmas o Navidad, porque para ellos, hermano, dicen que eso tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Por supuesto, es gente que es enemiga del Evangelio, enemiga de Jesús, y que les choca, hermano, oír esa frase, Jesús. Les choca, hermano, oír esa frase que diga Jesús. Aunque, como le digo, Jesús no nace en esta época. Sin embargo, hermanos, hasta los más impíos, inconversos, saben, hermanos, que de alguna manera esta celebración del mundo, porque, hermano, si el mundo es el que más la celebra que los cristianos, ellos saben que se refiere de alguna manera al nacimiento, según ellos, del Hijo de Dios. Fíjese que usted no lo va a creer, pero hoy en día aún los cánticos, muchos de los cánticos mencionan a Dios, pero no mencionan a Jesús. Porque, hermano, Dios, hablando en términos generales, Dios puede ser hasta cierto punto cualquier cosa. El hombre puede ser un Dios, el dinero puede ser Dios, pero cuando la Biblia se refiere a Dios, siempre, por ejemplo, a veces dice
Dios verdadero. Porque hay muchos dioses falsos. Entonces la Biblia pone Dios verdadero. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, porque solamente uno creó los cielos y la tierra. Amén. Y incluso, hermano, es tremendo esto, cuando se da el anunciamiento del Hijo de Dios, a Él mismo, hermano, se le atribuye por lo menos 5 nombres. Y si usted quiere verlos, hermano, puede leerlos en el capítulo 9 del profeta Isaías, en el verso 6 y 7. Isaías, y búsquelo rápidamente, Isaías, capítulo 9, en el verso 6, y dice, hermano, la palabra del Señor en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y oiga lo que dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, gloria al Señor, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo repetimos una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, esto de principado, hermano, la Biblia lo toma en 2 sentidos. Uno que se refiere a Dios y otro que se refiere a las potestades del aire. Es decir, hermano, a demonios. Pero cuando se refiere a Dios, se está refiriendo a su señorío. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que su señorío, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Hermano, yo le pregunto esta tarde, ¿habrá otro personaje después del Hijo de Dios que sea tan admirable como es Él? No. Pues sinceramente la respuesta es no. La misma palabra del Señor dice en una de las cartas a los tesalonicenses que Él es admirado en sus santos. Amén. Oiga, qué lindo. Admirado en sus santos. Porque, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, no solamente admiramos al Hijo de Dios, sino que lo amamos, lo adoramos, lo bendecimos. Y, hermanos, nos esforzamos por servirle. Porque para nosotros Él lo es todo. El Señor lo es todo. El Señor lo es todo. Pero si para usted el Señor no lo es todo, entonces, hermano, todavía le falta. Porque hay personas, hermanos, que tienen al Señor y dicen que Él es mi Salvador, pero de verdad no lo aman. No están dispuestos a dejarlo todo por Él. No están dispuestos a pagar el precio. ¿Se imagina cuando la palabra del Señor dice en una de las cartas, y por cierto, la primera carta a los Corintios en el capítulo 16 dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no le amare, hermano, es tan glorioso, es tan hermoso, que debe ser motivo, como dice aquí, admirable. Admirable. Hay personas que miran al Señor como cualquier cosa. Lo ven como simplemente un objeto. O lo ven como alguien que en la necesidad dice: Señor,
10,000. Amén. Aleluya. Pero luego, hermanos, dice la Biblia, consejero. Oiga, consejero. Y sigue diciendo, hermano, la palabra del Señor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces usted puede ver, la Biblia le atribuye en estos versos de Isaías 5 nombres al Señor. Por eso dice, se llamará admirable, se llamará, dice, consejero, se llamará Dios fuerte, se llamará Padre eterno y se llamará príncipe de paz. Y dice después, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Sí. Pero volvemos, hermano, al comienzo donde iniciábamos, y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mateo, hermanos, al escribir este libro, y por cierto que Mateo escribe a los judíos, comienza su escritura mencionando, hermano, las generaciones. Dice que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y hay otras 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y después de la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Pero luego, hermanos, dice que relata que, hermano, José estaba desposado con María. Es decir, estaban comprometidos en matrimonio. Y María estaba embarazada. Y cuando José lo supo, él la quiso dejar. Es una historia que nosotros la conocemos perfectamente. Pero cuando el ángel le habla en un sueño, cuando Dios le hace saber a José y le dice que no tenga temor, que ciertamente María está embarazada, pero que lo que María tiene es obra del Espíritu Santo. Y luego, hermano, le dice a José, le dice, y ella, vamos a decirlo así, la Biblia no dice ella, pero le dice, y dará a luz, y yo le pongo ella, porque se está refiriendo a María, y dará a luz, le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Oigan lo que dice. Y llamará su nombre Jesús. Jesús, decíamos en una oportunidad aquí, en la iglesia, que personalmente, hermanos, ese es un nombre que no debería de ocuparse para los demás hombres. Porque el significado de este nombre es Salvador. Jesús significa Salvador. Y es un nombre, hermanos, que no se lo inventó José. Y por cierto que cuando Mateo habla de las generaciones, termina precisamente con José, porque José era de la familia de David y María también procedía de la familia de David. Y este hombre, hermano, coloca por último a José en esas generaciones, terminando con José. Entonces, hermano,
Mateo dice aquí es lo que el ángel, hermano, le dice, que ella está embarazada y ella va a dar a luz un hijo y que le van a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que dicen que Dios va a salvar a todos los hombres porque, de alguna manera dicen todos somos hijos de Dios y porque aquí dice que Él salvará al pueblo, pero cuando la Biblia se refiere que Él salvará a su pueblo, está hablando de los verdaderamente salvados, aquellos que Dios ha elegido para ser salvos. Amén. Porque, hermano, y digo esto y lo voy a aclarar, porque hay dos tipos de escuela de interpretación. Dos. Está, hermano, una que, cree que el hombre es el que decide si es salvo o no es salvo. El hombre dice, bueno, yo quiero ser salvo y me salvo y ¡pum! Y está la otra que dice, hermanos, que el hombre ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo y que es Dios el que predestinó al hombre para ser salvo. Y a esos que Él predestinó para ser salvos, que de antemano han sido elegidos como su pueblo, a esos es que el Señor salvará. Porque usted ha leído tanto en uno de los salmos, y tanto también, y lo repite el libro de Romanos, y dice, hermanos, que no hay ninguno que busque a Dios, ni uno. Oiga esto, no hay uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Biblia, todos se desvían, todos, hermanos, todos. Si usted, hermanos, todos, y ustedes, hermanos, usted, hermana, y yo hemos creído, es porque Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Sí. Amén. Amén. Y no es algo que yo me lo esté inventando, porque la Biblia es amplia. Y tanto así que dice el apóstol Pablo, y Pablo pone ejemplos como el caso cuando él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Amén. Y también dice, hermanos, Pablo, que pone el ejemplo del alfarero y dice que de una misma masa el alfarero hace un barro para honra, un vaso para honra y un vaso para deshonra. Y le dirá, dice, el vaso del alfarero, ¿para qué me hiciste así feo, panzón, pelón, mal hecho, tosco? ¿Y quién le puede altercar contra Dios? Nadie. Pero dice la Biblia que los que Dios predestinó, a estos también justificó y a estos santificó, y usted sabe todo lo que dice el libro de Romanos. Pero como no ese es el tema, lo que quiero decir es, hermano, y aquí sí, que Jesús es o significa Salvador. Salvador. Ahora mire, hermano, qué contradicción. Miles y millares de personas hoy en día celebran la Navidad. Millares. Mire, hasta los que no creen, hasta los incrédulos celebran la Navidad. Sin embargo, hermano, le pregunto, ¿son salvos por eso? No. Porque para ser salvo, primero hay que recibir a Jesús como el Señor y el Salvador. Creer en su palabra. Creer en Él. Amén. Pero luego, hermanos, dice la palabra del Señor, porque no se queda ahí. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese, hermano, que es interesante esto, porque, hermanos, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 y verso 14, Isaías, hermano, profetiza de que una virgen, y por cierto dice eso exactamente, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, esta es una profecía que se da en un tiempo muy difícil. Resulta que usted sabe, hermano, que anteriormente Israel se divide: el reino del norte, que era Samaria, la capital; el reino del sur, que era Judá, hermano, el reino de Judá, y su capital era Jerusalén. Divididos. Pero resulta, hermano, que tanto Israel como Judá se habían apartado de Dios. Judá, hermano, era gobernada por un rey llamado Acaz. No Acab con B, sino Acaz con Z al final. No era el padre de la Jezabel, para que usted me entienda mejor. Y este hombre, Acaz, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, igual que Acab. Tanto así dice la Biblia que, hermano, él había hecho pasar por fuego a uno de sus hijos. Lo había ofrecido en sacrificio, hermano, como los tiraban en el fuego, eran quemados. Y no se los ofrecían a Dios, pues Dios nunca ha reclamado sacrificios humanos. Y cuando él reclamó uno, solamente fue, hermano, Abraham, cuando le dijo que se lo ofreciera en sacrificio. Y aquel hombre, hermano, fue. Y usted sabe la historia, que cuando ya lo iba a sacrificar, le habló al Señor y le dijo: no le hagas daño. Y dice la Biblia que cuando Dios vio la obediencia y la fidelidad, hermanos, y la fe de Abraham, Dios juró, dice, como no hubo por quién más jurar, juró por el más alto, y el más alto es el mismo. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces, hermano, es el único, pero este hombre, hermano, ofreció a su hijo el sacrificio. Lo pasó por fuego. Entonces, hermano, había un rey llamado Resín, que era rey de Siria. Y había, hermano, otro rey que se llamaba Peca, que era el rey de Israel. Y el rey, hermano, de Siria se une con el rey Peca, que era el rey de Siria y de Israel, y marchan y van, hermano, a combatir contra Judá, a combatir, hermanos, contra el rey Acaz. Pero dice la Biblia, no lo pudieron tomar. Y cuando en ese momento, hermano, el rey Acaz manda mensajeros a otro rey llamado Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria. No se vaya a equivocar, porque uno era Siria y la otra era Asiria. Resín era el rey de Siria y este Tiglat-Pileser era el rey de Asiria. Y le manda a pedir que le ayude, que le preste su ayuda. Eran tiempos angustiosos, eran tiempos de guerra. Pero entonces, hermanos, Dios levanta al profeta Isaías y lo envía con un mensaje a Acaz. Y lo envía juntamente
establecer una petición delante de Dios. Y aquel hombre dijo: no, no haré ninguna petición. Yo no voy a tentar a Jehová. Y entonces, en medio de esa discusión, hermano, Dios, dice aquí la palabra, viene la profecía de Isaías y dice: por tanto, el Señor mismo, es decir, Isaías estaba hablando en nombre de Dios. Y dice, hermanos, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dice: Dios con nosotros. Vamos a hablar en el nombre del Señor. Dios con nosotros. Por eso dice, hermanos, todo esto aconteció para que se cumpliese por el Señor. Lo dicho, dice, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero oiga esto, hermano. Cuando Mateo escribe en este libro acerca del nacimiento, del cumplimiento de la profecía, habían pasado, hermanos, nada más ni nada menos que 734 años. 734 años que el profeta Isaías había dicho que una virgen, hermano, iba a tener, o iba a concebir, y que iba a tener un hijo, y al cual había que ponerle por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria al Señor. 700 años, 734 años después de la profecía, Dios está cumpliendo su palabra. ¿Sabe qué significa esto? Que lo que Dios ha hablado, lo crea el hombre o no lo crea, le guste o no le guste, lo acepte, hermano, o no lo acepte, la palabra de Dios se cumple. Por eso dijo el Señor mismo que no pasará ni una tilde hasta que su palabra se cumpla. Dice: el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, dice, viene Lucas, también escribe, otro de los evangelistas, Lucas, dice, cuando habla acerca de la anunciación hacia la Virgen María, porque realmente, hermano, Jesús nace exactamente conforme a la profecía. María era virgen. Y el nacimiento de Jesús fue virginal. Amén. José, hermano, no había conocido a María y no la conoció, dice la palabra, hasta después del nacimiento de Jesús. Pero mire, dice Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en el capítulo 2, verso 21 también de Lucas, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, hermano, no es un invento del hombre, fue Dios mismo el que dijo que su hijo se habría de llamar Jesús, porque él habría de salvar a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, dice la Biblia
o más bien dicho, Lucas nos relata cómo fue el nacimiento de Jesús. Lucas, hermano, porque Mateo lo que está haciendo es diciendo que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de la profecía de Dios. Pero Lucas lo relata como fue. Tanto así que dice que fue en el tiempo cuando César Augusto era el emperador de Roma. Y dice, hermano, que César Augusto decretó un edicto. Y el edicto decía de que todos tenían que ser empadronados. Entonces dice la Biblia y dice Lucas que José, dejando Galilea, dejando a Nazaret era una ciudad de Galilea, fue, dice, a las regiones de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para ser empadronados, porque dice que ellos eran de la casa y de la familia de David. Debo decirles, hermano, que esto se da en cumplimiento a otra promesa, y es que Dios había prometido a David que uno de sus hijos o de su simiente era el que iba a gobernar, hermano, en su casa, y este iba a gobernar para siempre. Era una promesa. Entonces dice Lucas que estando ahí en la ciudad de Belén, dice que no hallaron lugar donde quedarse la noche, en un hotel, por decirlo así, en una casa, hermano, donde les pudiesen dar alojamiento. Y estando allí vino los dolores, vino el cumplimiento del alumbramiento, es decir, se cumplieron los días cuando el Hijo de Dios, hermano, debía de nacer en esta tierra. Y como no hubo lugar, dice, encontraron un pesebre. Y un pesebre era el lugar donde le daban comida a los bueyes o a los caballos. Entonces José lleva a su esposa y la cuesta allí, hermano, en el pesebre. Imagínense qué incomodidad. Hermano, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el dueño del oro y la plata, el mismo que había hecho los cielos y la tierra, hermanos, no encontró lugar, hermano, adecuado, un lugar que confortable donde él poder nacer, sino que él nació en un pesebre. Pero sabe, hermano, ahí muestra Dios el gran amor por nosotros, el gran interés de Dios por los suyos. Dice Lucas que ahí le vinieron los dolores y dio a luz un niño. Y que en esa misma hora, dice, habían pastores que cuidaban a sus rebaños. Y aquí hay una cosa, hermano. Los pastores estaban afuera, y en Jerusalén, en aquellos lugares, hermano, nevaba como aquí en Canadá. Es decir, era frío, no podía uno, hermano. Yo le digo, quédese usted allá afuera a ver cuánto va a aguantar. Los pastores estaban cuidando sus rebaños. No era tiempo de diciembre. Era un tiempo más cálido, porque ellos estaban fuera cuidando sus rebaños. En segundo lugar, y quizás este es lo más valioso, que no hay un pasaje de la Escritura, uno siquiera, que diga que Jesús nació en tal y tal fecha. Y si no lo registró Dios en su palabra, es porque a Dios no le interesaba que le celebraran, hermano, el cumpleaños a su hijo. ¿Sabe cuál sí tenía interés Dios? Que el hombre abriera su corazón y lo recibiera como su salvador personal. Eso sí es del interés del Señor. Que crean en su Hijo, que lo reciban como el Señor, que crean
Incluso, hermano, se da cuenta que la Biblia ni siquiera dice que le celebraron el cumpleaños a Abraham, le celebraron el cumpleaños a Isaac, le celebraron el cumpleaños a Jacob, le celebraron el cumpleaños a David. ¿Saben los cumpleaños que la Biblia contempla que se celebraban? Eran de reyes malvados, como el cumpleaños de Herodes, que cuando estaban en la celebración, la hija lanzó y dice que pidió un deseo, y el deseo era que le dieran la cabeza de Juan el Bautista en un palo. Pero la Biblia no registra que los grandes hombres de Dios se les celebrara cumpleaños. Y no estamos en contra de que usted celebre su cumpleaños, hágalo. Y ya le voy a decir la fecha por si quiere celebrar el mío también. Pero, hermanos, no vamos a hacer alarde ni nada aquí en la iglesia, ni fiesta, ni nada. Porque eso no es lo interesante, hermanos. Lo interesante es que creamos en el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Eso sí interesa. Que usted crea verdaderamente en el Hijo de Dios, en el Salvador, en Jesús, en Manuel, que significa Dios con nosotros. Eso sí está interesante. Bueno, pero dice la palabra del Señor que allí, donde estaban los pastores cuidando sus rebaños, dice la palabra del Señor, dice, hermanos, lo vamos a ver en el verso 6, creo que dice, el verso 6 del capítulo 2 de Lucas, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el verso 8 en adelante dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios, o la gloria del Señor, los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, dice, os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese, hermano, la importancia del nacimiento de Jesús. La importancia. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque dice la Biblia que el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí, dice, os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Y dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Gloria al Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero en segundo lugar dice allí, hermanos, que es Cristo. Que es Cristo el Señor. ¿Qué significa esto de que es Cristo? Bueno, significa, hermanos, que Cristo, aunque de alguna manera
es como un título hacia el Señor, es un título y usted sabe, viene a ser conocido como Cristo o como Jesucristo, uniendo los dos. Pero Cristo significa Mesías. Y Dios, hermano, no solamente a través de el profeta Isaías había prometido un Mesías, es decir, el Cristo. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan ustedes? En el libro de Juan, por ejemplo, el 1:41, no lo busquen, pero dice, hermanos, cuando Andrés, hermano, se encuentra con Jesús. Andrés, hermano, va corriendo a buscar a su hermano Simón. Y cuando lo encuentra, le dice, hemos hallado al Mesías, le dice. Hemos hallado al Mesías. Andrés, hermano, y Pedro eran seguidores de Juan, eran discípulos de Juan. Y es Andrés el primero en encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentra, él descubre que Jesús, hermano, es el Mesías. Para nosotros la palabra Jesús nos es familiar, pero Mesías no tanto como los judíos. Para ellos Jesús quizás no tenga valor, pero la palabra, hermanos, para el judío, Mesías, significa para ellos Salvador, el Salvador del mundo, el Salvador prometido, el que ellos han estado esperando y lo siguen esperando. Y la palabra Mesías, traducida, significa Cristo. Amén. Significa Cristo. Gloria al Señor. Entonces note cómo Lucas habla y presenta el nacimiento de Jesús. Entonces, hermano, de ahí nace el que muchos personas individuales o iglesias, hermano, para conmemorar el nacimiento de Jesús, hermano, dicen ellos un nacimiento donde ponen un árbol y debajo del árbol burritos de barro, ponen ahí muñequitos con alas que dicen que son los ángeles. ¿Qué más ponen? Un corderito y ponen quizás ahí un pesebre. No quiero entrar en detalles, hermanos, sobre eso. Quizás, hermano, alguien lo haga de tanta fe y quizás criticarle, o quizás, hermano, aunque nosotros sabemos, y este es el punto, que, hermanos, todo esto tiene un origen, y el origen es pagano. Eso viene del paganismo, introducido en la Iglesia Católica. Y, hermanos, nosotros los cristianos, que muchas veces no nos despertamos, no abrimos los ojos, sino que como ovejas, ¿verdad?, echamos la cabeza y como dice aquel dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Nos pasa, hermano, como las del sordo, que el sordo aplaudía y se reía, y le dijeron, ¿y por qué aplaudís? ¿Por qué todos aplauden? Dijo. Pero no sabía ni de qué se estaban nosotros riendo. Así nos pasa a muchos cristianos. Pero como le digo, hermano, no vamos a tomarnos aquí el lugar de criticar. Quizás lo hagan con fe, lo hagan con devoción y bueno. Pero lo cierto es, hermano, que Lucas nos presenta a Jesús tanto como Jesús Salvador y como el Mesías prometido. Finalmente, y con esto termino, hermanos, veamos lo que Juan habla acerca de Jesús. Busque por favor capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Gloria al Señor. En el capítulo 1 de Juan,
Y en el verso 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo, oiga qué interesante esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, quiero detenerme un segundo. Juan no habla, fíjese bien, no habla nada acerca aquí del nacimiento de Jesús, no se refiere a la profecía de Isaías, pero Juan dice algo bien interesante. Y es que dice Juan que en el principio, pero Juan no está hablando en el principio del nacimiento de Jesús. Juan está hablando en el principio de todas las cosas. No sé si entiende. En el principio, dice Juan, ¿Y el principio? era el verbo. Y este verbo es Jesús. Yo quiero que entienda esto. Es Jesús. Verbo también significa palabra. Por eso la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces verbo también significa palabra. Y Juan dice, en el principio era el verbo. Y este verbo, él está hablando de Jesús. En el principio era el verbo. Y dice, y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Fíjese que hay denominaciones que por mucho que ustedes quieran meter en la cabeza, ni a palos ni a cucharadas aceptan que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios. Juan está diciendo, antes del principio, antes que, hermano, cuando no existía nada, Jesús ya existía. Porque Él es Dios. Entonces, lo que pasa, dice Juan, que Él era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Pero ahora miren, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el verbo hecho carne. Y ahora hecho carne se llama Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano. Se llama Jesús. Amén. Se llama Cristo. Cristo, el Mesías. El Mesías prometido. Sí, amén. Ahora, hermanos, mire aquí y con esto termino. Mire qué hermoso. Dice Juan, siempre en el capítulo 1 y verso 18, porque Juan sigue hablando de Jesús. Dice que Él era la luz del mundo y que en el mundo estaba y que, bueno, usted sabe. Pero ve ahora lo que dice el 18. Mire qué interesante. Dice, a Dios nadie le dio más. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, ¿cómo el hombre pudiera conocer a Dios? Jamás. Porque Dios es espíritu, para empezar. En segundo lugar, nadie puede ver a Dios. Nadie. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios se presentara ante el hombre, hermanos, miren, ni se ha presentado, que el hombre ya es un ser muerto. Pero ahora viene Dios, quiere que el hombre le conozca. ¿Y cómo hace Dios? Bueno, Dios se encarna en la persona de Jesucristo, nace de una virgen y dice, llamará su nombre Manuel, que significa Dios Padre es admirable y el Hijo es admirable. Por eso dice, se llamará Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Aleluya.
igualito al Padre, Sí. igualito en poder, aleluya. Amén. Sí, hermanos. Entonces, hermano, por eso vino el Hijo de Dios, para dar a conocer al Padre, porque no había otra forma. Entonces había que tomar forma de humano. Por eso es que el Señor se cansó, el Señor sintió sed, le daba sueño, le daba hambre, lloró como lloramos nosotros también. Gloria al Señor. Pero esa era la parte, hermanos, humana. Pero en la parte divina, mire, él estaba predicando y algunos decían, ay, pajarito, le decía, ya te conocí los pensamientos. Y él no tenía necesidad que nadie le dijera nada, él lo conocía. Todo. Amén. Cierto. Y lo querían matar.